Es lindo verlos nuevamente reunidos en la iglesia y sabemos que también muchos están siguiendo estas transmisiones en Facebook, así que les damos un saludo a ellos también. Bueno, Dios ha sido bueno con nosotros y durante todo este año nos ha sustentado con su bondad, con su misericordia en nuestras vidas. Hermanos, esta mañana vamos a ver un tema importante. Quiero que por favor abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 12 al 15. Vamos a dar lectura. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 12 al 15. Dice así la palabra de Dios: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y antes de comenzar con la prédica, quisiera que inclinemos nuestros rostros ahí donde están. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor amado, estamos agradecidos de tener la oportunidad de estar reunidos, Señor, para alabar tu nombre, para alabar, Señor, tus maravillas. Y la primera maravilla, Señor, es que tú nos has salvado, nos has redimido y ahora podemos, Señor, confiar en ti. Padre, esta mañana queremos dejar ese tiempo de estudio en tus manos. Gracias por dejar tu palabra escrita, Señor, para nosotros, que nos fortalece. Señor amado, rogamos todo esto, tu guianza, tu dirección en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les decía, hermanos, hoy vamos a meditar sobre un tema sumamente especial. Nosotros sabemos que Él ha dejado su palabra para aliento a todo aquel que es su hijo, de aliento para todo aquel que está cansado, palabras de fortaleza, palabras de ánimo. Y esas palabras nos van a ayudar a enfrentar lo que viene en este nuevo año. Así que vamos a meditar en un tema importante, en una gran verdad para nosotros. Y esa verdad es que el Señor Todopoderoso tiene cuidado de sus hijos, ¿sí? Es algo importante para nosotros. El Señor Todopoderoso tiene cuidado de sus hijos. Ya pasaron 2 días desde la fiesta de Navidad. Tenemos cerca un inicio de un año nuevo. Como todos sabemos, este año 2020 fue totalmente difícil para todos nosotros. Y cuando miramos atrás, cuando miramos a los meses pasados, nos damos cuenta que la vida es totalmente impredecible para el ser humano. Si nosotros pensamos, meditamos y analizamos lo que ha ocurrido durante este año, claramente nosotros podemos darnos cuenta que nuestras vidas han cambiado, ¿no? Y nuestras vidas han dado un vuelco. La pandemia que hemos atravesado y continuamos atravesando trajo mucho dolor, trajo mucha incertidumbre, dolor. Varias familias perdieron a sus seres queridos. Algunos tuvieron que dejar su trabajo. Tal vez estaban seguros y confiados que iban a tener este trabajo por muchos años, pero no fue así. Así que todos tuvieron que comenzar otro tipo de labores, desarrollaron actividades que nunca pensaron que iban a realizar. Los padres de familia han atravesado por mucha preocupación, ¿no? Sintieron incertidumbre, han sentido decepción y hasta ahora están luchando con tener una mejor economía para sus familias. Nos ha costado mucho salir de esta ansiedad, nos ha costado mucho salir de esta preocupación. Si alguien nos hubiese dicho que al comenzar el 2020 iba a cambiar tanto nuestra vida, tal vez no lo hubiésemos creído. Personalmente, cuando yo reviso y recuerdo todo lo que pasó este año, entiendo que Dios me ha permitido vivir muchos días difíciles, noches largas, complicadas, donde me sentía angustiado, afligido, confundido, ¿sí? Fueron
días y noches de gran necesidad. Pero en medio de todo esto, en medio de todo, pude ver algo maravilloso, ¿sí? Entendí claramente que cada uno de esos días, que cada día, cada noche, nuestro Señor Jesucristo me ayudó, me sostuvo, estuvo a mi lado, nunca me dejó, ¿sí? Además pude sentir el amor de Dios en el apoyo de los hermanos, de todos ustedes, hermanos. Gracias. Y estoy seguro que al igual que yo, muchos han pasado por los mismos días de dificultad, por los mismos días de tristeza y adversidad. Pero también estoy seguro, ¿no?, que todos ellos, que todos ustedes, hermanos, al igual que yo, vieron la mano de Dios sosteniendo sus vidas. ¿Sí? Sosteniendo sus vidas. Y ahora, mire, faltando 4 días para comenzar un nuevo año, seguramente tenemos muchas preguntas, ¿sí? ¿Cómo podemos mirar hacia adelante sin sentir temor? ¿Cómo podemos afrontar el nuevo año sin desconfiar? Nos preguntamos, ¿qué va a pasar en este nuevo año? ¿Qué nuevos retos tendremos que enfrentar? Y saben, hermanos, por todo lo que hemos pasado, estas preguntas son correctas. Son preguntas sensatas para nuestras vidas. Y las respuestas, como no puede ser de otra manera para los hijos de Dios, debemos buscarlos en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver qué nos dicen las Escrituras, qué consejos nos dan, qué respuestas nos dan de cómo debemos afrontar este nuevo año que viene. Y saben, en primer lugar, nos dice la palabra de Dios que los justos viven confiados en la provisión de Dios. Si tienen sus Biblias, los versículos 12 al 14 vamos a dar lectura. Los justos viven confiados en la provisión de Dios. Los hijos de Dios estamos confiados en Él. Versículos 12 al 14, dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Eso nos dice la palabra de Dios. Y esas palabras, hermanos, son las mejores respuestas para estos tiempos difíciles. Son las mejores noticias, ¿sí?, de cómo vamos a afrontar un nuevo año. Son noticias especiales para nosotros. ¿Escucharon lo que dijo? Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Así que Dios está contemplando nuestras vidas, está alerta a nuestras vidas. Él está atento a lo que nos sucede, está atento a lo que sucede a los justos. Él oye sus oraciones y también contesta sus súplicas, ¿cierto? Pero surge la pregunta, ¿quiénes son esos justos? En el capítulo 3, versículo 18 de esta misma carta, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, los justos somos todos aquellos que hemos sido rescatados o declarados justos por el Señor Jesucristo. Es así que los ojos del Señor están sobre nosotros y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Es verdad, es cierto. Pero no debemos olvidar una cosa importante. Somos justos no porque somos buenos o porque lo merecíamos o nos hemos portado muy bien. Somos justos por lo que Él hizo. Él murió por nuestros pecados. Padeció una sola vez. Esto significa para siempre. Nunca va a volver a ocurrir esto, ¿sí? Eso es lo que significa. Él fue el sustituto perfecto para nosotros. El justo por nosotros los injustos. Y cuando éramos enemigos, ¿sí?, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Este sacrificio fue suficiente para llevarnos a Dios, fue suficiente para restaurar nuestras vidas, la comunión con Él, para restaurar el favor de Dios en nuestras vidas.
Ahora el apóstol Pedro está usando aquí la imagen de ojos y oídos para recordarnos a nosotros, los creyentes, la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. Él no se descuida de las circunstancias, no está desinformado. Él sabe todo lo que hacemos y conoce todo lo que nos pasa, especialmente cuando nosotros estamos pasando por sufrimientos y enfermedades, dolor. ¿Sí? Hermanos, estas situaciones no pasan desapercibidas delante de Dios. Él está cuidando siempre de cada uno de nosotros. Él oye y responde el clamor de sus hijos. Y en esta época, hermanos, no sé si se han dado cuenta que podemos ver a muchas personas que vienen de las provincias del altiplano, ¿no? Llegan hasta las ciudades para pedir ayuda, monedas, ropa, ¿sí? Muchas veces nosotros los vemos a ellos. Podemos ver su tristeza, su carencia, su sufrimiento. Pero es triste. No podemos hacer nada por ellos. Tal vez sí les damos unas monedas y esas cosas. Y otras veces ni siquiera los miramos. Los ignoramos por completo. Pero nuestro Dios no es así, hermanos. Él ve por lo que estamos pasando y no cierra sus ojos. No se da la vuelta. Él no nos ignora. Ve lo que estamos pasando y siempre responde a nuestras oraciones. Siempre. Tal vez podemos dudar, ¿no? Pero a veces no responde como nosotros quisiéramos, ni tan rápido como quisiéramos. Él responde a su tiempo. Tenemos la confianza que Él oye. Tenemos esa confianza de que Él responde nuestras oraciones, nuestro clamor. Y esa es la provisión para sus hijos. Esa es la provisión del Todopoderoso para sus hijos. El Señor Jesús dijo: si ustedes, mis discípulos, permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Algo bueno. Y saben, encontramos un principio en estas palabras, ¿sí? Dice, si permanecen en mí, ese es el principio, ¿sí? Si permanecemos en Él, podemos pedir. También nos dice la Biblia que cualquier cosa que nosotros pidamos, ¿sí?, la recibiremos porque estamos guardando sus mandamientos y hacemos las cosas que les son agradables a Él, ¿sí? Recibiremos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Él. ¿Y cuáles son esas cosas, hermanos, que les agradan? El capítulo 3, versículos 8 al 11 de ese mismo capítulo nos dan las respuestas, ¿sí? Nos dan las respuestas. Si pueden ver el versículo 8, dice, sed todos de un mismo sentir, ¿sí? Y debemos ser del mismo sentir en cuanto a lo que son las actitudes espirituales y las acciones piadosas. Eso es lo que debemos hacer. El creyente debe estar asociado, unido a sus hermanos en un mismo sentir, ¿sí? Debemos ser compasivos, es decir, debemos sufrir con otros, debemos tener compasión de otros, amándonos fraternalmente, ¿sí? Y saben, ese mandamiento completa al anterior, ¿no? Porque se debe amar a los hermanos y no simplemente sufrir con ellos, porque eso es lo correcto. Debemos amarlos, debemos ser misericordiosos, no tener un espíritu crítico que siempre está juzgando. Más bien debemos tener ese espíritu que va a sonreír o que va a llorar sobre cualquier circunstancia que nos pase, pero va a dejar el juicio a Dios, ¿sí? También debemos ser amigables, dice. Y eso es que no manipulemos a nadie, ¿no? Debemos ser humildes, amigables, no devolviendo mal por mal, ¿sí? Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo a los demás. Y yo creo que el apóstol Pedro recordó la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a sus enemigos, ¿no? Y esto les dijo a los cristianos, que para disfrutar de la vida tienen que imitar a su Señor, ¿sí? Tienen que imitar a su Señor, bendiciendo a los demás, aunque nos hagan daño. Ahora, debemos de frenar también nuestra lengua, y esto sugiere que tenemos que luchar vigorosamente contra las cosas que tenemos interiormente para evitar el mal. Nuestros labios deben dejar de hablar engaño, no debemos de tergiversar, adulterar, no, la verdad, sino más bien nosotros debemos darle el sentido absoluto a la verdad y así estaremos viviendo como a Dios le agrada.
Nosotros somos hijos de Dios y debemos apartarnos del mal y debemos hacer el bien. Debemos buscar diligentemente la paz y seguirlo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseña, nos pide. ¿Saben, hermanos? El Señor Jesús vino a esta tierra, ¿sí?, para traer paz. Una paz que se la conoce y se experimenta en el reino de los cielos. Esa paz nos trajo, y no una paz como el mundo pretende darnos. Entonces, si nosotros buscamos la paz y la seguimos, es equivalente a buscar a nuestro Señor Jesucristo y seguirle. Esa es nuestra paz. Pedro está exhortándonos, hermanos, a que sigamos el bien, a que hagamos el bien, a que busquemos la paz, a que sigamos la paz. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del Señor. Porque así, de esa manera, tiene sus ojos sobre los justos. Ahora, no debemos entender que Dios solamente está prestando atención a los justos, a los creyentes. Dios está observando a todos, hermanos. Al final del versículo 12, si se fijan, el que hemos dado lectura, dice: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Y podemos encontrar ese contraste marcado, ¿no?, de los ojos y sus oídos viendo a los justos, pero también está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, yo quisiera que recordemos un poco el contexto de la carta para entender quiénes eran estos malvados. ¿Sí? Pedro estaba escribiendo a los creyentes que vivían en una región del Imperio Romano. Esas personas vivían en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y estos hermanos que vivían en estas regiones estaban sufriendo por dos lados. ¿Sí? Por un lado, los judíos que vivían en esas regiones atacaban a sus compatriotas porque habían creído en el Mesías, ¿no?, y les decían que eran unos traidores, eran unos impíos. Ellos estaban totalmente enojados y los estaban persiguiendo. Por el otro lado, los gentiles los perseguían y decían: estos son unos locos, son fanáticos. Estos cristianos son unos ateos, no creen en nuestros dioses. Y además, esas personas se burlaban de ellos porque los cristianos no querían asistir a las fiestas, no querían asistir a las diversiones paganas, ¿sí? Se hacían la burla. Y saben, hermanos, en este tiempo sucede lo mismo, ¿sí?, con cada uno de nosotros. ¿No les han dicho alguna vez: estás exagerando? ¿No les han dicho alguna vez: eres un fanático? ¿Sí? ¿Por qué no quieres divertirte? A la iglesia nomás quieres ir. ¿No les han dicho eso, hermanos? ¿Qué te hace una copita? Otros dicen: estás loco porque no quieres participar de la fiesta, no quieres bailar, no hace daño. Yo sé que lo han escuchado, estoy seguro. Los creyentes, hermanos, entonces estaban siendo perseguidos, al igual como somos perseguidos en este tiempo. Pero ellos estaban siendo arrestados y ejecutados por estos malvados. Eso es lo que dice. Saben, hermanos, en estos días nosotros vamos a encontrar que hay mucha gente que quiere atacar a la iglesia. Está atacando a la iglesia del Señor, ¿sí? Está atacándolo. Ahora, nosotros debemos hacer frente a esos ataques, frente al pecado. Debemos denunciar el materialismo, las falsas religiones. Saben, hermanos, a veces parece que la iglesia va a ser destruida, pero una cosa no podemos olvidar, y es que la iglesia está construida, está edificada sobre la roca, que es el Señor Jesús. No importa cuántos quieran destruir la iglesia. La iglesia tiene el mejor cimiento, tiene el mejor cimiento, por decirlo así. La iglesia está respaldada por Dios. Sin embargo, una de las cosas que debemos tomar en cuenta, muy en cuenta, que la iglesia está conformada por personas redimidas, por personas que están en camino a la perfección, que pueden debilitar su crecimiento. No debemos olvidarnos de esto. Ahora, una pregunta: ¿hay cristianos que hacen el mal? ¿Hay cristianos que hacen el mal? Si dicen que no, están mintiendo, hermanos. Sí, existen cristianos que a veces hacemos el mal. ¿Sí? Tal vez lo hacemos inconscientemente. A veces
lo hacen conscientemente. Algunos dicen, no puedo dejar de hacer esto porque a mí me gusta. Eso es lo que yo quiero hacer. Al final, yo estoy bajo la gracia. Dios me ama de todas maneras. Y sabes, cuando alguien está pensando de esa manera, está haciendo mal. Ahora, nosotros luchamos contra el pecado. ¿Sí? Hacemos mal. Pero hay una solución sencilla que dice la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos de todo tipo de pensamiento, actitudes, e ir delante de Dios y confesar nuestro mal. Confesar nuestro pecado, ponernos a cuentas con Dios. El Señor dice, venid luego y estemos a cuentas. Él quiere que humildemente nosotros solucionemos, arreglemos las cosas. El Señor dice, si tus pecados fueran como la grana, van a ser blancos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, van a ser hechos como blanca lana. Pero primero, hermanos, debe haber una confesión. Sí, debe haber una confesión. Entonces nosotros vamos a ser justos. No por nosotros, sino porque confesamos nuestros pecados a nuestro Señor. Hermanos, hay diferentes razones, hay diferentes circunstancias en las que Dios no tiene sus ojos sobre nosotros. ¿Sí? Porque para ello nosotros tenemos que ser justos en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo que Él nos ha justificado, nosotros debemos estar haciendo lo que a Él le agrada. Tenemos que estar obedeciendo sus mandamientos. Y todos sabemos lo que le agrada a Él. ¿Sí? Así que es tiempo que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Debemos vernos interiormente, ver lo que estamos haciendo y pedir a Dios, Señor, por favor, enséñame. Señor, por favor, muéstrame lo que estoy haciendo mal. ¿Qué está estorbando mi comunión contigo, Señor? Por favor, perdóname. Hermanos, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado, ¿sí? No va a despreciar un corazón lleno de arrepentimiento que reconoce que ha estado pecando contra Él y que necesita su perdón. Y cuando hacemos esto, hermanos, estamos renovando esa relación, esa comunión que tenemos con Él. En el versículo 13, si pueden ver sus Biblias, dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién podrá? Si nosotros estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios, ¿quién podrá hacernos daño? La respuesta es obvia, ¿no, hermanos? Nadie puede hacernos daño. Cuando nosotros seguimos el bien, cuando nosotros seguimos obedeciendo al Señor Jesús, los ojos de Dios están sobre sus hijos. Y sus oídos, hermanos, están atentos al clamor, especialmente cuando estamos pasando por sufrimientos y dificultades. Entonces, nadie puede hacernos mal, pero eso no quiere decir que no lo van a intentar, ¿cierto, hermanos? No quiere decir eso que inclusive algunas veces lo van a lograr. Hermanos, los ojos del Dios Todopoderoso están sobre aquellos que son justos, sobre nosotros. Está atento a nuestro clamor, a nuestra petición. Él está atento, tiene una provisión para nosotros. No tenemos de qué temer de lo que nos puedan hacer los demás. Porque, ¿saben? La verdad es que no pueden hacernos nada. Tal vez sí van a afectar nuestra vida, ¿no? Sí, tal vez sí lo pueden hacer, pero no van a afectar en nada la relación que tenemos con el Señor. Tal vez nos pueden hacer daño físicamente, pero si estamos en Cristo Jesús, nada ni nadie puede afectar esa relación. Nada ni nadie puede tocar la paz que Él nos da. Nada ni nadie puede tocar nuestra seguridad. Nada en lo que haga el mundo puede separarnos de su amor, hermanos. Esa es una gran verdad para nosotros. Para el cristiano, para el creyente, hermanos. La relación con Dios en Cristo Jesús es de más valor que su vida. Es de más valor.
Si el corazón del Hijo de Dios está anclado, si el corazón del Hijo de Dios está aferrado en las cosas terrenales, en las posesiones, en el placer, en la buena vida, ¿saben? Esa persona va a sufrir con mucha facilidad. Lastimosamente, su vida es frágil, su vida está vulnerable, porque todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas se las pueden perder cualquier momento. Por otro lado, si el corazón del Hijo de Dios está centrado, si el corazón del Hijo de Dios está escondido en el Señor Jesucristo, su relación con Dios es lo más precioso y nada ni nadie le puede quitar. Nada. Hermano, ¿dónde está tu corazón? Hermano, ¿el Señor Jesucristo es lo más valioso para tu vida? ¿Tienes esa seguridad de que eres justo y estás viviendo como a Dios le agrada? Nosotros pasamos por sufrimiento. Nosotros pasamos por dolor, por prueba. Pero el Señor está ahí. Está mirándonos, está atento. Tiene provisión para nosotros, hermanos. Así que es un tiempo para examinarnos. Entrar al próximo año es un tiempo para mirarnos a nosotros y ver si estamos confiando en Él, si confiamos en su provisión. Y esta es la primera verdad que nos da la palabra de Dios. Pero hay una segunda verdad, un segundo consejo, una segunda respuesta. ¿Sí? ¿Cómo debemos afrontar este nuevo año? Y la respuesta es: los justos viven honrando a Dios. El versículo 15, por favor, dice así: los justos viven honrando a Dios. Dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ya vimos que en este mundo de injusticia, los hijos de Dios debemos esperar persecución, ¿cierto? Nos van a rechazar, ¿sí? Algunas veces por nuestra propia conducta nos van a rechazar. Vamos a sufrir burlas, ¿sí? Sin embargo, absolutamente nadie puede separarnos. Nadie puede dañar la esperanza que tenemos en Él, ¿sí? Pero nosotros caminamos en un mundo lleno de pecado. Nosotros estamos caminando en un mundo roto, apartado de Dios. Y mientras tanto estamos yendo hacia nuestra patria celestial, vamos a sufrir, es seguro. Tendremos que soportar muchas pruebas, dolor, burla. Hermanos, vamos a sufrir, es seguro. Y saben, esto es interesante, ¿no? Los ojos del mundo van a estar observando. Los ojos del mundo van a estar atentos a cómo nosotros reaccionamos bajo presión. Van a estar atentos a cómo reaccionamos bajo persecución. Entonces, si el apóstol Pedro quiere resaltar, destacar todo esto, que nosotros, en medio de amenazas, en medio de rechazo y el sufrimiento, en medio de todo lo que venga hacia nuestra vida, nosotros, como hijos de Dios, debemos honrar a Dios. Debemos santificar al Señor Jesucristo en nuestros corazones, ¿sí? Debemos estar haciéndolo sin importar las consecuencias. Los creyentes que honramos al Señor Jesús, lo exaltamos sobre todo. Él es el único digno de nuestro amor. Él es el único digno de nuestra reverencia, de nuestra lealtad, de nuestra obediencia, hermanos. Si nosotros queremos honrar al Señor, debemos someternos a su voluntad, entendiendo, teniendo claro que algunas veces esta sumisión va a requerir que suframos, ¿sí? Honrar al Señor Jesucristo es algo, no es algo externo más bien, sino es más bien algo interno, algo que el Hijo de Dios conoce en su corazón. Son verdaderos adoradores que están honrando a su Dios. Hacer lo correcto, hermanos, puede costarnos. Sin embargo, debemos hacerlo, porque con nuestros pensamientos, con nuestra conducta, con nuestras acciones, Dios será exaltado, porque, ¿saben? Los ojos del mundo están sobre nosotros. Y cuando reaccionamos de buena manera, van a poder ver el cambio que Él hizo en nosotros.
Van a poder ver que realmente amamos a nuestro Dios, ¿cierto? Van a poderlo ver. Pero ¿cuáles conductas? ¿Cuáles acciones? ¿Cómo podemos santificar al Señor? ¿Cómo podemos honrar a nuestro Dios en nuestros corazones? El mismo versículo 15 nos ha dado la respuesta, ¿sí? Estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demanda razón de nuestra esperanza, ¿cierto? Primero entonces, debemos estar preparados para presentar defensa. La palabra defensa viene de la palabra griega apología. La idea que nos da esta palabra es de una defensa verbal. Es hablar con propiedad, defendiendo a alguien o algo. No una respuesta cualquiera, ¿sí?, sino una respuesta razonable, una respuesta creíble y con suficiente evidencia. Entonces, debemos preguntarnos, ¿no?, ¿cuál es ese tema que debemos defender? ¿Sí? ¿Cuál es ese tema? Y ese tema es la esperanza que hay en nosotros. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como creyentes que queremos honrar a Dios, ¿sí?, somos responsables de hacer una defensa personal. Nadie puede hacerlo por nosotros. Tal vez algún creyente podría decir: yo voy a ser un testigo silencioso del Señor. Yo voy a dejar que mi vida sea un testimonio, ¿cierto? Yo voy a vivir el Evangelio y todos lo van a ver. Hasta parece un buen plan, ¿sí? Es cierto. El Evangelio es esencial para el Hijo de Dios, ¿sí? Es esencial. Vivir es esencial para el Hijo de Dios, pero no es suficiente. Una cosa, una parte de esta vida es hablar, es el comunicar. Ese fue su mandamiento, que nosotros llevemos las buenas noticias por donde vayamos. Así que ambas cosas, hermanos, son necesarias. Debemos mostrar con nuestra vida, sí, con nuestras acciones, que vivimos para el Señor, pero también nuestros labios deben estar diciéndolo. Cuando la gente a nuestro alrededor ve que estamos viviendo piadosamente en Cristo Jesús, hermanos, seguramente, estoy confiado en esto, que va a preguntarnos: ¿por qué vivimos de esa forma? ¿Por qué inclinas tu cabeza para orar, por ejemplo? ¿Sí? Otros van a decir: ¿por qué vas a la iglesia tantas veces en la semana? Claro, ahora por Zoom, ¿no? Pero nos reunimos. ¿Por qué nunca dices palabras groseras? ¿Por qué no te ríes de esos chistes que nosotros hacemos? Otros te van a decir: ¿por qué lees la Biblia? Hermanos, nuestra vida debe provocar preguntas constantemente. Nuestro accionar nos deben ver y debe provocar que estén preguntándose, ¿sí? Y saben, nuestros labios deben estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. La gente está llena de ansiedad, está llena de incertidumbre, de preocupación. Las personas viven lejos, separados, alejados de nuestro Dios. Están en una triste condición, ¿sí? Están esencialmente vacías, se sienten solas. Y como están solas, están buscando soluciones a su soledad. Y buscan esa solución en alguna relación terrenal. Se dan cuenta que sus vidas no funcionan, ¿sí? No son felices, así que buscan felicidad en lo económico, en lo material, y muchas veces están buscando la felicidad en los vicios. Y cuando estas personas ven a los hijos de Dios, aún con pruebas, aún con dificultades, estar contentos, llenos de paz, ellos se preguntan: ¿de dónde viene esa tranquilidad? ¿Qué produce esa felicidad? ¿Por qué el cristiano tiene tanta esperanza? ¿Por qué? Entonces nosotros podemos aprovechar esas circunstancias para hablarles, para responderles y decirles: el Señor Jesucristo es mi esperanza. ¿Sabes? Su presencia produce estabilidad en mi vida, me da confianza, seguridad en medio de las pruebas. No importa lo que me suceda, Él es mi esperanza. Yo sé que estoy siendo transformado por Él para ser semejante a Él. Y esa es la verdad que me produce paz, que me produce gozo en mi vida. Y saben, van a decir entonces:
Pero ¿cómo puedes estar tan seguro de lo que dices? ¿Cómo puedes confiar tanto en Jesús? ¿Sí? Nuestra respuesta debe ser: la razón por la cual estoy dispuesto a confiar es porque Él vino del cielo, se hizo hombre, fue clavado en una cruz, murió por mis pecados. Al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí. Entonces, no importa lo que tenga que pasar aquí en esta tierra, ¿sí? No me importa que grande sea el sufrimiento, no me importa lo que venga en el 2021, ¿sí? No me importa que traiga el próximo año. El Señor Jesús hizo todo este sacrificio por mí y estoy dispuesto a confiar. Él es mi seguridad, Él es el que me sustenta. Él es el que me sustenta. Pero cuando vienen esas personas a nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo les vamos a contestar? Debemos hacerlo con una actitud correcta. Debemos hacerlo con mansedumbre, con reverencia y temor. ¿Sí? No debemos discutir con ellos, no debemos ser altaneros, orgullosos, porque no tenemos nada de estar orgullosos. ¿Sí? No tenemos nada, hermanos. ¿Sí? No deberíamos tener esa actitud, ¿no? Que yo soy más santo que tú, yo soy mejor que tú, porque a veces nos pasa. ¿Sí? A veces hablamos con las personas que están pecando, y nosotros nos sentimos mejor. Pero ¿por qué debemos sentirnos mejor? ¿Por qué? No tenemos nada. Porque saben, hermanos, hace un tiempo atrás estábamos en el mismo lugar, ¿sí? Estábamos en los mismos zapatos. Antes éramos iguales que ellos, así de impíos, así de inconversos, así de alejados de Dios. ¿De qué podemos estar orgullosos? No debemos mirar a estas personas sintiéndonos superiores, sino más bien deberíamos buscar con amor, ser para ellos un apoyo y no una piedra de tropiezo. Nuestro Señor era manso y humilde. Su corazón rebosaba mansedumbre y humildad. Hermanos, sigamos ese ejemplo. El Señor Jesús fue manso, humilde de corazón, y nosotros, sus hijos, los justos, debemos honrarle de la misma forma. Nuestra misma forma de vivir debe mostrar que realmente somos hijos de Dios. Nuestro llamado de cada uno es santificar a nuestro Señor en cada uno de nuestros corazones. Así que todo lo que hagamos, todo debe darle gloria a su nombre. Todo. Hermano, quiero pedirte que te asegures que estás santificando al Señor en tu corazón, que le estás dando el lugar especial en tu corazón. Hónralo, hermano. Enfoca tu mirada en Él. No enfoques tu mirada en lo que viene. Enfócalo en Él. En este tiempo donde la gente en general, ¿no?, tiene mucha incertidumbre, están llenos de desconfianza. Esta palabra de Dios nos da fortaleza, nos da ánimo. Nos dice que nosotros, sí, debemos vivir seguros, podemos vivir seguros, porque el Señor Todopoderoso tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de sus hijos. Y nosotros, los justos, debemos vivir confiados en esa provisión de Dios. Sus ojos están sobre sus hijos y están atentos a sus oraciones. Nada ni nadie puede separarnos de la relación y comunión que tenemos gracias a su amor y sacrificio. Y cuando los justos entendemos estas verdades, vivimos honrándole, vivimos santificando a Dios en nuestras vidas, preparados para presentar defensa de la esperanza que tenemos. Para todos, este año 2021, que comienza en unos días, es una buena oportunidad, hermanos. No para comenzar algo nuevo, no. Más bien es una buena oportunidad para hacer ajustes, para poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Porque si vemos atrás, si vemos los meses pasados, nuestras vidas están sustentadas por Él. Todo lo ha hecho Él. Dios nos ha sustentado en tiempos difíciles. Vamos a orar. Señor,
Al terminar un nuevo año, Padre, queremos agradecerte porque, Señor, tú has estado con nosotros. Señor, tal vez nosotros no sabemos lo que va a venir adelante. Yo no sé lo que vendrá, Señor, más adelante. Pero estoy seguro que tú, Padre, que tú, Señor, que tú, Espíritu Santo, estás conmigo, vives conmigo. Y que tú no estás desentendido de mi vida, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros, tus hijos, los justos, Señor, para poder honrarte con nuestras vidas, para presentar defensa de esa esperanza que tú nos has dado, de esa esperanza que tú eres, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque podemos empezar un nuevo año con estas buenas noticias, con estas respuestas de cómo debemos vivir el próximo 2021, Señor. Gracias, Padre, honramos tu nombre, te damos gloria. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Buenos días.